Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Buenas noches, bienvenidos a Noti5. Estos son nuestros titulares. Las autoridades investigan en Cali un hecho de violencia, donde resultó herido con arma de fuego un menor de 13 años en el barrio Retiro. Médicos tratan de salvarle la vida en la clínica Valle del Lili. Un comerciante salió desde el Valle del Cauca para negociar algunas tierras en Antioquia y fue retenido durante varios días por delincuencia común. Por su liberación pedían 800 millones de pesos. Las autoridades lo rescataron. El nuevo ministro de Defensa fue retirado de las fuerzas militares por Gustavo Petro. Ahora lo reincorpora el presidente electo Abelardo de la Espriella y lo nombra como ministro de Defensa para combatir a los grupos al margen de la ley y recuperar la presencia militar del Estado en los territorios. El presidente entrante anunció que ya tiene 3 hallazgos para instaurar las denuncias penales y disciplinarias por acciones irregulares y de corrupción en los sectores de seguridad y salud. Este puente quedó mal hecho en el barrio El Ingenio hace 10 años y los conductores piden permanentemente que se arregle porque las imperfecciones están poniendo en riesgo su vida. Y espere, mañana Noti5 vivirá con los aficionados en Cali minuto a minuto el crucial juego entre nuestra selección y Suiza en busca de los cuartos de final del Mundial de Fútbol. En el barrio El Retiro, en el distrito de Agua Blanca, un niño de 13 años resultó gravemente herido por un impacto de bala. Se debate entre la vida y la muerte en la clínica Valle del Lili en Cali. Un adolescente de 13 años permanece en estado crítico luego de recibir un impacto de bala en la cabeza durante un ataque armado registrado en el barrio El Retiro en el oriente de Cali. El caso, que es materia de investigación, mantiene consternado a los habitantes del sector. Algunos residentes señalan que el hecho podría estar relacionado con las denominadas fronteras invisibles, una hipótesis que es investigada por las autoridades. De acuerdo con la información preliminar, el menor fue atacado por un hombre que se movilizaba en motocicleta, quien disparó y huyó del lugar inmediatamente después del hecho. La víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial donde permanece bajo pronóstico reservado debido a la gravedad de sus heridas. Esa situación psicoafectiva necesita llegar con una respuesta mediática del Estado, de allí que la Secretaría de Salud debería disponer de un grupo de psicólogos para abordar a la familia y sobre todo a aquellas personas que en estas circunstancias ven cómo se escapa una vida de un menor. Este nuevo hecho de violencia se registró en un fin de semana en el que, según el reporte oficial, 8 personas fueron asesinadas en diferentes sectores de Cali entre el sábado y el domingo. Las autoridades buscan a 8 personas que se encontraban en un consejo comunitario en López de Micay y que fueron retenidas por un grupo al margen de la ley. En total, 40 personas fueron secuestradas y 32 fueron liberadas. Al menos 40 civiles habrían sido secuestrados por integrantes del ELN, quienes presuntamente los obligaron, bajo amenazas, a caminar durante varias horas por zonas selváticas del Cauca para transportar suministros que, según las denuncias, habían sido hurtados. Aunque la mayoría de las personas logró regresar a sus hogares, 8 continúan desaparecidas en el corredor que comunica las montañas del Cauca con las rutas fluviales del Pacífico. Organizaciones defensoras de derechos humanos manifestaron su preocupación porque hasta el momento se desconoce el paradero de estas personas y no hay información sobre su estado de salud o sus condiciones de seguridad. Red de Derechos Humanos del Suroccidente. Exigimos responsabilidad estatal frente a los derechos a la vida, a la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y sus hogares. El caso genera alarma entre las comunidades de la región y recuerda otros episodios de secuestros masivos registrados en esa zona, entre ellos el de varios contratistas que permanecieron retenidos en julio de 2025 por integrantes de las disidencias de las FARC. Alcaldía de López de Micay. Exigimos su liberación inmediata y el respeto por su vida e integridad, al tiempo que hacemos un llamado a las autoridades competentes para redoblar los esfuerzos que permitan su pronto regreso al seno de sus hogares. De acuerdo con líderes sociales, la confrontación entre distintos grupos armados ilegales por el control de las economías ilícitas y las rutas utilizadas para el tráfico de mercancías mantienen permanente incertidumbre tanto al casco urbano como a las veredas rurales. Mientras tanto, las comunidades afrodescendientes e indígenas advierten sobre el riesgo de un desplazamiento forzado masivo ante el temor de nuevas acciones violentas en sus territorios. Jorge Eduardo Mora es el nuevo ministro de Defensa. El general retirado es especialista en inteligencia militar y fue comandante de la 5ª División en Arauca, Guainía y Bichada. Tendrá el reto de combatir con la fuerza pública a los grupos que no se sometan a la justicia.
En medio de los desafíos que enfrenta el país en materia de orden público, el presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó el nombramiento del mayor general en retiro Jorge Eduardo Mora López como nuevo ministro de Defensa. Con esta designación, el próximo gobierno comenzará a definir la estrategia de seguridad que implementará durante su mandato, con el propósito de fortalecer las capacidades de la fuerza pública y enfrentar la acción de los grupos armados ilegales en distintas regiones del país. Uno de los principales retos estará en el suroccidente colombiano, especialmente en el departamento del Cauca, donde persisten los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, los ataques contra la fuerza pública, las afectaciones a la población civil y las disputas por corredores estratégicos utilizados para actividades relacionadas con el narcotráfico. El nuevo ministro asumirá el cargo en medio de altas expectativas frente a la recuperación de la seguridad y el fortalecimiento del orden público, uno de los principales desafíos del próximo gobierno. Y precisamente el oficial retirado habló con Noti5 en meses pasados en una visita a Cali, donde se refirió a la paz total y a quienes ocupaban la cartera del Ministerio de Defensa. Diferentes sectores han expresado su preocupación por el deterioro de la seguridad en el país, asegurando que el gobierno nacional no ha tomado las medidas necesarias para frenar la violencia de los grupos al margen de la ley. Para poder empezar a garantizar esa seguridad que están pidiendo los colombianos, no solamente se necesita del aumento del pie de fuerza, se necesita hacer una revisión inmediata de la estrategia y empezar a que la fuerza pública retome la iniciativa para empezar a combatir y a ocupar esos espacios que hemos perdido durante estos 2 años y medio. Según sus críticas, la estrategia de paz total ha permitido el crecimiento de estructuras criminales, incrementando el microtráfico, la extorsión y otros delitos en varias regiones. Improvisó en ambas y el resultado es lo que estamos viviendo. Política de paz total fracasada y política de seguridad humana más aún porque el país está en una inseguridad generalizada. Los recientes cambios en el Ministerio de Defensa también han generado controversia. Señalan que el saliente ministro Iván Velázquez minimizó la crisis de seguridad en zonas como Catatumbo, Cauca y Valle del Cauca. Falta de respeto, lo reitero, y sobre todo demuestra al ministro el total desconocimiento y la improvisación que siempre tuvo durante todo su tiempo, estos 2 años y medio en la cartera de defensa, donde demuestra que en realidad lo único que hizo fue improvisar, lo único que hizo fue debilitar a la fuerza pública. Ahora la expectativa está puesta en el general en retiro y nuevo ministro Pedro Sánchez, a quien le exigen una estrategia más efectiva frente a la ola de violencia. El abogado y empresario estadounidense Dan Newlin desmintió hoy al presidente Gustavo Petro sobre una supuesta financiación que habría dado a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. El presidente Gustavo Petro se refirió hoy a un presunto aporte de $1,8 millones del abogado y empresario estadounidense Dan Newlin, quien sería nominado embajador en Estados Unidos en Colombia, a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, y aseguró que ese supuesto apoyo no habría sido reportado en las cuentas oficiales presentadas ante las autoridades electorales. La afirmación fue respondida por el propio Dan Newlin, quien a través de sus redes sociales negó haber realizado ese aporte económico y calificó la versión como falsa. No he realizado contribuciones financieras al presidente electo Abelardo de la Espriella, ni he autorizado o dirigido ninguna contribución de ese tipo a través de ninguna persona o entidad conectada conmigo. Mis registros están abiertos para su revisión. Además, retó a Gustavo Petro a presentar cualquier evidencia que tenga al respecto. Lo reto a presentar evidencia al pueblo colombiano que respalde estas acusaciones manifiestamente falsas. No podrá hacerlo, porque nunca ocurrió tal contribución. El pueblo colombiano merece la verdad. Por favor, presente la evidencia o retire su declaración y se disculpe de inmediato. Esta es una muestra más, consideran muchos sectores, de las hipótesis planteadas por funcionarios del actual gobierno y por el senador Iván Cepeda para argumentar una supuesta desobediencia civil sin reconocer los resultados electorales ni la institucionalidad del país. El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció a través de un discurso por redes sociales que los coordinadores del comité de empalme encontraron 3 hallazgos para hacer las respectivas denuncias penales y disciplinarias por actuaciones del gobierno de Gustavo Petro. En las últimas horas, el presidente electo Abelardo de la Espriella dio a conocer los 3 primeros hallazgos identificados por el equipo coordinador de empalme y que muy seguramente terminarán en denuncias penales y disciplinarias contra funcionarios del gobierno saliente.
La deuda y el déficit fiscal son el primero de estos hallazgos que dejan pendientes cuentas por pagar y menos recursos para educación, seguridad e infraestructura, ratificando que el gobierno Petro deja más endeudamiento y menos inversión. El segundo hallazgo que considera el presidente que se posicionará el 7 de agosto es una serie de prebendas que favorecerán a los grupos narcoterroristas basadas en acuerdos de una falsa paz con el levantamiento de capturas y cese al fuego a favor de organizaciones al margen de la ley. A los violentos les hago un único ofrecimiento: sometimiento a la justicia con los beneficios que la ley actual contempla. A partir del 7 de agosto firmaré los decretos necesarios para que la señora Fiscal General de la Nación reactive todas las órdenes de captura vigentes y para que nuestras Fuerzas Armadas las hagan efectivas como corresponde, bajo el imperio de la ley y el mandato de la Constitución Nacional. No habrá impunidad, no habrá territorios entregados a los bandidos, no habrá un solo rincón de Colombia donde el Estado renuncie a ejercer su legítima autoridad. La tercera alerta en este segundo discurso de la Espriella a través de redes sociales se enfoca en la crisis humanitaria en salud, que pone en riesgo la vida de millones de colombianos que ven cómo se deteriora su atención pese a las enfermedades que padecen. Según las cifras, la deuda con las EPS supera los 22 billones de pesos. Mientras que las quejas de los usuarios y el deterioro financiero de las EPS intervenidas sigue creciendo día a día. Además, se estima que 9 de cada 10 colombianos no reciben de manera completa los medicamentos que necesitan. Imagínense ustedes, lo que evidencia una crisis de acceso sin precedentes a esos medicamentos. Miles de pacientes esperan también tratamientos, los medicamentos que ya mencioné, y procedimientos que hoy no llegan a tiempo. Lo que está en juego es la salud y en muchos casos la vida de millones de colombianos. Finalmente, el presidente electo se refirió a que se acaba el plazo para que los cabecillas, integrantes de grupos guerrilleros y criminales se entreguen a la justicia, tal y como lo hicieron en las últimas horas los llamados Pepes en el Atlántico. El gobierno saliente creó una red de acuerdos con grupos armados que incluyó zonas de desmilitarización, levantamiento de órdenes de captura, imagínense ustedes, ceses de fuego y compromisos con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Un desastre total. Para desenredar ese laberinto, ese entuerto de mesas dispersas por toda la geografía nacional instaladas para beneficiar a múltiples organizaciones criminales, voy a designar un equipo especial encargado del desmonte de esa falsa paz. La primera tarea de ese equipo será revocar desde el mismo 7 de agosto todas las prebendas que Petro les entregó a los narcoterroristas. La situación más alarmante es la de reclutamiento de menores de edad, una de las mayores tragedias humanitarias que enfrenta Colombia y cuyo incremento durante este gobierno ha sido muy grande. Una delegación acompañada del ministro de Hacienda designado partirán a Washington para renegociar la deuda del país y buscar nuevas fuentes de financiamiento para el gobierno entrante. Habrá menos fotos y verdadera diplomacia con resultados. Cerró la intervención Abelardo de la Espriella anunciando los empalmes regionales que empezarán en Cúcuta. En Cúcuta voy a anunciar medidas concretas para revertir las perversas decisiones del desgobierno que han permitido el pillaje, el robo de la tierra de los bravos hijos del norte de Santander. Y junto con las autoridades civiles y militares impartiré las órdenes necesarias
para recuperar el control efectivo del Catatumbo, que es una prioridad del Tigre. Asimismo, le he pedido al ministro designado del Interior, Rodrigo Lara, que trabaje desde ya en un paquete social de apoyo para las comunidades del Catatumbo, de El Tarra y de todas las zonas que han sufrido durante años el abandono y la violencia. En los próximos días se conocerán los nuevos ministros que integrarán el gabinete y habrá una convocatoria para que hombres y mujeres colombianos sean nombrados en las diferentes entidades del Estado, no con apadrinamientos políticos, sino por el mérito y la trayectoria. Que a través de la estrategia Cazatalentos identifiquemos, convoquemos y tengamos además en cuenta a los colombianos que nunca han sido tenidos en cuenta por los gobiernos anteriores, los gobiernos de turno. Vamos a convocar a los más capaces, a los más honrados, a quienes no tienen padrinos políticos y desean servir a Colombia. Los vamos a meter al gobierno. Quiero hombres y mujeres de trayectoria comprobada, honestidad incuestionable y resultados demostrables, sin importar su origen político ni su cercanía personal conmigo. El discurso lo concluyó pronunciándose acerca de las amenazas de bloqueos y desobediencia civil. Algunos loquitos hablan de desobediencia civil, que no es otra cosa que primeras líneas, bloqueos y terrorismo urbano. Yo propongo, queridos defensores de la patria, obediencia constitucional. Todo aquello que esté por fuera de la ley, sin importar de dónde venga o quién lo promueva, será enfrentado con toda la fuerza del Estado de Derecho. Que les quede claro. Aquí no habrá privilegios para los violentos, ni contemplaciones para quienes pretendan desafiar el orden constitucional. Que les quede claro. Aunque hasta ahora no se conoce el lugar de la posesión, se mantiene la decisión de que ésta se realice en una guarnición militar de una manera austera y cumpliendo lo que ordenan la Constitución y la ley. En Medellín fue secuestrado un comerciante caleño quien se encontraba negociando unas tierras en Antioquia. Por su liberación pedían 800 millones de pesos. Fue rescatado por las autoridades. Un comerciante de Cali fue rescatado por las autoridades luego de permanecer 7 días secuestrado en una vivienda de Medellín, a donde había viajado para concretar un supuesto negocio de venta de predios destinados a explotación minera en el sur de Bolívar. La víctima fue obligada a caminar por callejones, escaleras y senderos del sector hasta ser conducida a un inmueble improvisado, abandonado, ubicado en la parte alta del barrio La Iguana. En un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y el Gaula de la Policía, el comerciante fue puesto en libertad y fueron capturados Michael Alexis Castrillón y Santiago Gallo, señalados de custodiar a la víctima. Unidades del Gaula de Medellín ingresaron al lugar donde permanecía retenida la víctima, encontrando en la azotea del inmueble a Michael Alexis Castrillón y a Santiago de Jesús Gallo, quienes se encontraban custodiando el lugar de cautiverio. En el costado izquierdo del sillón donde se encontraban ubicados fue hallada e incautada un arma de fuego tipo pistola, color negro, sin número de serie visible, equipada con un supresor de sonido y abastecida con un proveedor con 12 cartuchos calibre 9 milímetros. La víctima arribó al aeropuerto La Herrera de Medellín, siendo recogido por un conductor enviado presuntamente por Julián, quien lo trasladó hasta el sector del barrio La Iguana. Una vez descendió del vehículo, fue abordado por aproximadamente 3 hombres, quienes ocultaban sus rostros mediante capuchas, gorras y tapabocas, observando además la víctima que portaban objetos en la pretina de sus prendas que asemejaban armas de fuego, circunstancia que lo intimidó y anuló cualquier posibilidad de resistencia. Los capturados fueron imputados por los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. Ninguno aceptó los cargos y un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Hola, soy un man sano
un experto en inversiones sanas, y hoy voy a aconsejarte cómo invertir de la manera más sana. La inversión más sana es construir en los lotes de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Muchos de nuestros clientes han hecho lo más sano. Han invertido en otros de nuestros proyectos para varios tipos de negocios: alquiler de vivienda, comercio o rentas cortas. Recuerda lo que un man sano te aconseja. La inversión más sana es la que multiplica tus finanzas. Invierte hoy mismo en los lotes de la Gran Manzana. Por no responder a una solicitud de la representante Catherine Miranda al ministro de Trabajo Antonio Sanguino, se le ordenó un arresto de 5 días por un juez de Bogotá. Un juez de Bogotá ordenó 5 días de arresto contra el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, al concluir que incumplió una orden de tutela que le exigía responder en un plazo de 48 horas un derecho de petición presentado por la representante a la Cámara Catherine Miranda. La decisión también impone una multa equivalente a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De acuerdo con el fallo del Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá, el Ministerio de Trabajo debía entregar información relacionada con las actuaciones adelantadas frente a denuncias de presunto acoso y violencia basado en género en RTBC. El despacho judicial consideró que la orden no fue acatada y dispuso que la sanción se cumpla en instalaciones de la Policía Nacional. Sin embargo, la medida deberá ser revisada por el superior jerárquico antes de quedar en firme. Tras conocerse la decisión, la representante Catherine Miranda aseguró que el ministro desacató una orden judicial y cuestionó la falta de respuesta a la información solicitada sobre ese caso. Por su parte, el ministro Antonio Sanguino anunció que ejercerá los recursos judiciales correspondientes al considerar que sí cumplió con la orden impartida por el juez. Siguen llegando las ayudas a Venezuela para apoyar a los damnificados de los terremotos. Se han conocido nuevas historias de vida en medio de la tragedia. ¿Qué? Dale. Toma, chamo, hermano, teléfono. 12 días después de los devastadores terremotos que sacudieron el norte de Venezuela, las labores de búsqueda y rescate continúan entre los escombros. Una rajadita no te va a pasar. Gloria a Dios. De acuerdo con el más reciente balance oficial, la tragedia deja 3.342 personas fallecidas y 16.470 heridas. Entre tanto, las autoridades no han consolidado una cifra definitiva de desaparecidos, debido a que continúan las labores de identificación y búsqueda. Equipos de rescate nacionales e internacionales, junto con cientos de voluntarios, permanecen desplegados en las zonas más afectadas, especialmente en el estado de La Guaira, donde aún se realizan operativos para localizar personas. El niño lo está asfixiando más, papi, sácalo. Saca el niño primero, sácalo, papá, saca el niño primero, limpia los escombros. Limpia los escombros. Vamos, Aunque en los últimos días se han registrado rescates considerados extraordinarios, como el de esta familia compuesta por 2 adultos y 2 niños, el paso del tiempo reduce las probabilidades de encontrar más personas con vida. Ya, no te puedes mover, papi, no puedes mover. De la mitad para arriba. Ya, cálmate un momento, ya. No puedes mover, no puedes hacer eso. Estás muy depresionado, no sabemos cómo está abajo. Sin embargo, los organismos de socorro aseguran que no cesarán los esfuerzos mientras existan indicios de supervivencia bajo los escombros. La emergencia sigue movilizando ayuda humanitaria y mantiene en vilo a miles de familias que esperan noticias sobre el paradero de sus seres queridos. Las obras que quedan mal hechas inexplicablemente en Cali no se corrigen. Así lo denuncian los conductores sobre un puente vehicular en el barrio El Ingenio, que además de quedar imperfecto, pone en riesgo a los actores viales. Conductores que transitan por el puente de la calle 16 con carrera 80 en el sur de Cali denuncian el deterioro de la estructura debido a las ondulaciones que presenta la calzada desde hace más de 10 años. Lleva 10 o 13 años más o menos, de 10 a 13 años con esta situación y no ha habido posibilidad de que lo reparen. Esto desbarata el carro, o sea, literalmente te daña el tema de suspensión, así que no es agradable. Pues es una falla del movimiento de los carros que debería ser corregida, ¿no? Porque verdaderamente es un peligro. Malísima,
Es un problema para los carros porque aquí cada rato se dañan los amortiguadores y todo el tren delantero. Entonces eso hace rato está, eso prácticamente desde que lo hicieron lo dejaron así, no le han puesto mano. Hay mucho daño de carros, ¿no? Aquí ahora ya se me sintió una hoja de resorte, pero pues esto ya lleva bastante tiempo, no se sabe cuándo era que van a arreglar esto. Sí, deberían de arreglarlo, ¿no? Sinceramente está bastante feo, bastante deteriorado. Es una vergüenza, toca pasar súper despacio porque tiene muchos altibajos. Según la comunidad, esta situación representa un riesgo para motociclistas, conductores de vehículos de servicio público y demás actores viales, además de afectar la movilidad en un corredor con alto flujo vehicular. Mal el puestico. Todo eso lo habían de arreglar porque rápido no se puede bajar porque se volca uno. Los ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades para que inspeccionen el puente y adelanten las intervenciones necesarias que garanticen la seguridad vial y eviten que el deterioro continúe avanzando. Desde que se trabaja articuladamente con Interpol, se han aumentado las capturas de personas que son buscadas por varios delitos y que se encuentran en la región. La Policía Metropolitana de Cali reportó un fin de semana marcado por importantes resultados operativos, con la captura de varias personas requeridas por las autoridades internacionales en el Valle del Cauca. En coordinación con la oficina de Interpol en Cali, las autoridades realizaron 3 capturas con fines de extradición y la detención de un ciudadano colombiano que era requerido mediante una notificación roja de Interpol. Los procedimientos permitieron la captura de ciudadanos colombianos y españoles solicitados por delitos como narcotráfico, usura, extorsión y lesiones graves, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes para adelantar los trámites judiciales correspondientes. Estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La Policía Nacional continuará fortaleciendo las acciones contra el crimen transnacional en un trabajo articulado con las agencias internacionales para garantizar la seguridad de todos los habitantes. Según la policía, estos resultados reflejan el trabajo articulado con Interpol para fortalecer la lucha contra el crimen transnacional y facilitar la ubicación y captura de personas requeridas por la justicia de otros países. Grupo WAS, Cobertura Nacional, West Army Security, WAS Service Technology y Fundación Adelita. 25 años brindando respaldo y garantía con nuestro profesionalismo. Grupo WAS, protegemos, servimos y construimos futuro. Vigilado Supervigilancia. Comienza la información deportiva en Noti5. Mañana a las 3 de la tarde, Colombia se juega su paso a cuartos de final en busca de equiparar lo hecho en Brasil 2014 y, ¿por qué no?, en superarlo. Deberá vencer a Suiza en Vancouver. La selección Colombia ya se encuentra en Canadá y este martes disputará un partido que podría igualar su mejor actuación en una Copa del Mundo cuando enfrente a Suiza por un cupo en los cuartos de final del certamen. El conjunto europeo llega invicto a este compromiso, respaldado por una defensa sólida y un funcionamiento colectivo que le ha permitido avanzar con autoridad durante el torneo. Como lo dije ahora, en este mundial ninguno es favorito, cualquiera le puede ganar a cualquiera y eso es hermoso porque es competitivo. Y no, creo que se trabaja día a día para eso y nosotros estamos felices por lo que estamos haciendo, hasta donde vamos y esperamos seguir el camino y no estoy diciendo que todos queremos la Copa. Por su parte, la tricolor afronta el encuentro con confianza tras la victoria sobre Ghana, resultado que confirmó el buen momento del equipo y fortaleció la ilusión de seguir avanzando en la competencia. El historial entre ambas selecciones registra 4 enfrentamientos con balance de 2 victorias para Colombia, un empate y un triunfo para Suiza. Yo creo que en la parte física estamos bien, es obvio que se nota el tema de tanto viaje, tanta movedera para aquí, para allá, de allá para acá. Creo que sabíamos a lo que nos enfrentábamos, hicimos un trabajo mental obviamente por toda esta cosa que más allá que física desgasta mentalmente también, entonces estamos preparados para lo que viene. No. Será la primera vez que colombianos y suizos se enfrenten en una fase de eliminación directa en una Copa del Mundo. El vencedor avanzará a los cuartos de final, donde se medirá el ganador de la llave entre Argentina y Egipto.
Y Sergio Checho Angulo analiza hoy el encuentro entre España y Portugal que dejó como clasificado al equipo de Lamine Yamal, que avanzó a la próxima instancia de la cita mundialista. Yo creo que las mayores expectativas que se tenían para un juego de alto nivel con jugadores de reconocido nombre a nivel internacional, Portugal con un mediocampo de mucho manejo y España igual. Al final del primer tiempo creo que resultó muy parejo. La opción más clara es la de Oyarzábal sobre el palo de la mano derecha de Costa, otro remate que tapa bien Costa y después la de Bruno Méndez que golpea en un jugador de España y da el palo. Segundo tiempo sí se puso más plano, más táctico, los rivales sin arriesgar mucho. España hizo más, el profesor de la Fuente hizo 2 cambios importantes, sobre todo el de Ferran Torres, que le dio posibilidades en todo el frente de ataque y en una jugada de esas Portugal duerme en una falta, cobran rápido a Ferran y Ferran filtra un pase importante para Merino que define muy bien al palo en la mano derecha de Costa. Al final no fue un partido de muchas emociones, fue más táctico, pero que para mi manera de ver el fútbol creo que España hizo más y es digno, merecedor de estar en cuartos de final de este Mundial de Estados Unidos, México, Canadá, que se está disputando en este momento. Nuestra selección está pasando por un muy buen momento, creo que estamos muy fuertes en el tema de la concentración, de la intensidad cognitiva, que es la intensidad del pensamiento. Atléticamente creo que estamos bien, vamos a enfrentar a un rival muy duro como Suiza, que también tiene sus argumentos, pero confío plenamente en nuestra selección que podemos seguir avanzando y llegar a cuartos de final. En el Coliseo El Pueblo se siguen disputando las medallas del Campeonato Mundial de Pesas, donde Venezuela ya ha conseguido las primeras preseas doradas. El Mundial Junior de Levantamiento de Pesas continúa en desarrollo tras su inicio este domingo con participación destacada de deportistas colombianos y vallecaucanos. En la jornada de hoy compitieron Loris Samara Paternina y la caleña Luz Adriana Solís en la categoría de los 53 kilogramos. La pesista vallecaucana finalizó en la 6ª posición en la clasificación general. Fue algo bonito porque hubieron sensaciones, nervios y muchas emociones a la vez. Y me sentí bien porque pues una participación más y pues estuve entre las mejores del mundo. Las medallas de oro fueron para la representante de Turkmenistán, Ogulshat Amanona. Good lift, Amanova. Quien levantó un total de 191 kilogramos, distribuidos en 86 kilos en el arranque y 105 en el envión. Por su parte, la deportista de Venezuela consiguió un lugar en el podio en ambas modalidades. Good lift, ella día. Fue una buena preparación, a pesar de que a lo último tuvimos que tomar unas medidas extremas debido a lo que pasó en Venezuela, pero aún así no nos rendimos y trabajamos lo mejor que pudimos para lograr venir hasta acá. La programación continuará este martes con las competencias de la categoría masculina de 65 kilogramos y la femenina de 58 kilogramos en los grupos A y B. La eliminatoria para el Mundial de Baloncesto tiene a los mejores equipos de Sudamérica disputándose los puntos en el Coliseo Evangelista Mora. A primera hora jugaron Venezuela y Chile y a esta hora Colombia enfrenta a Brasil. Cali es sede de las clasificatorias al Mundial de la Federación Internacional de Baloncesto FIBA 2027, certamen que reúne a 4 selecciones en el Coliseo Evangelista Mora. Colombia espera recuperarse de la derrota frente a Chile 79-81 del pasado domingo y tomar la ventaja ante los brasileños esta noche. Sabemos que va a ser un partido muy físico, pero sin embargo nosotros vamos a salir a dar la toda y por qué no robarnos este juego para nuestra clasificación. Sabemos que tenemos buen equipo para competir contra cualquier selección y sabemos que Brasil es un equipo muy bueno, igual que nosotros, entonces yo creo que el equipo que gana hoy es el equipo que comete menos errores. El combinado, dirigido por Tomás Díaz, tendrá la tarea de ganarle a Venezuela el miércoles a las 7:10 de la noche para la clasificación a la segunda fase del campeonato. La Liga Colombiana se reinicia a finales de este mes en nuestro país. Los equipos de la región se siguen reforzando, como el Deportivo Cali, que anunció a Leiser Chaverra para la próxima temporada.
El Deportivo Cali comenzó a mover sus fichas de cara al segundo semestre de la temporada y confirmó la llegada de nuevos refuerzos para fortalecer su plantilla. El conjunto dirigido por Rafael Dudamel anunció las incorporaciones de Leiser Chaverra y Edwin Velasco, además de un principio de acuerdo para vincular a Calazán Suárez. Los jugadores llegan procedentes de Independiente Medellín, Deportivo Pasto e Internacional de Palmira, respectivamente, con el objetivo de potenciar al equipo en la Liga Colombiana. Los azucareros buscan mejorar la campaña anterior, en la que quedaron a un punto de clasificar a los playoffs tras finalizar en la 9ª posición de la tabla. De igual forma, el club confirmó las salidas de Andrés Correa, Felipe Aguilar, Julián Quiñones, Gianni Quintero, Andrés Colorado y Michela Ponzá, quienes no continuarán en la institución para el nuevo semestre. El Deportivo Cali debutará en la nueva temporada el próximo 24 de julio cuando reciba a Jaguares en el estadio de Palma Seca. El sector agroindustrial de la caña continúa con su labor social en conjunto con las fuerzas militares. Así lo hicieron recientemente en el municipio de Florida. Más de 900 habitantes de Florida, Valle del Cauca, se beneficiaron de una nueva jornada de atención integral de La Caña Nos Une, una iniciativa que reunió esfuerzos del sector público y privado para acercar servicios de salud y bienestar a comunidades vulnerables. Es importante esta jornada en el entendido que podemos llegar a atender situaciones específicas en términos de salud con toda la oferta que traemos en este hospital andante, que es lo que básicamente queremos poner en escena. La actividad contó con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Ejército Nacional, la Alcaldía de Florida y otras entidades públicas, junto con los ingenios azucareros afiliados a Azocaña. Durante la jornada se presentaron servicios de medicina general, odontología, optometría, ginecología y otras especialidades. Nos han permitido una atención muy valiosa para personas en condición de discapacidad, para adultos mayores, con una consulta de gerontología, que nos permite definir específicamente estrategias para continuar cambiando y mejorando las condiciones de nuestros adultos mayores. Con esta ya son 20 las jornadas realizadas por La Caña Nos Une, una estrategia que busca mejorar el acceso a servicios esenciales en poblaciones con mayores necesidades. Sus organizadores destacaron los resultados de la alianza entre los sectores público y privado y anunciaron que esperan programar nuevas jornadas para continuar beneficiando a más comunidades. Así llegamos al final en Noti5, los esperamos mañana martes a las 8 de la noche. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web noti5.tv. Porque recuerden, estar bien informado le permite tomar buenas decisiones. ¡Feliz noche! Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba.